Bienvenidos nuevamente a un estudio más del escrito está. Este es el predicador y hoy vamos a estudiar el episodio número 8 de la serie Los errores de la Biblia, Reina Valera 1960. Gracias por continuar estudiando estas grandes verdades. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Él pues sea el que nos guíe durante el estudio de su palabra y que nos abra el entendimiento para que sea lo que Él quiera que nosotros entendamos de su palabra, no lo que nosotros querramos, que no sea de interpretación privada, sino que sea el mismo Espíritu Santo que guió a los profetas, el que nos guíe durante este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy empezaremos con un texto conocido por todos los lectores de la versión Reina Valera 1960 y se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 22 y leo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como ven, allí dejé un espacio porque allí es donde le borraron algo en la versión Reina Valera. Le quitaron 2 palabras. Vamos a tratar este asunto con mucha seriedad y trataré de resolver el problema así como lo hago en cada estudio. En esta ocasión voy a dividir en partes este versículo. Pecado número 1, número 2 y número 3. Pecado número 1. Mateo 5:22 dice, pecado número 1. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano. Veamos qué le sucede a las personas que se enojan solamente. Inciso A, culpable de juicio. Pecado número 2, según la Reina Valera 1960, Mateo 5:22. El pecado número 2 es, y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué le pasará solamente por decir necio? Inciso B, será culpable ante el concilio. Lo llevarán a corte frente al concilio. Pecado número 3. Y cualquiera que le diga fatuo. ¿Están entendiendo? Inciso C. Quedará expuesto al infierno de fuego. Cada vez que cometa un pecado, miren las cosas que le pasará. Inciso A. Será culpable de juicio. Inciso B. Será culpable ante el concilio. Inciso C. Quedará expuesto al infierno. Así que mis hermanos y amigos, según la Biblia Reina Valera, a los cristianos no se les permite enojarse. No lo hagan nunca. Pero esperen, no nos vamos a quedar sin entendimiento respecto a estos asuntos. Revisaremos las escrituras como los judíos que vivían en Tesalónica. Hechos capítulo 17, verso 1 dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días sábados, discutió con ellos de las escrituras. Y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Exactamente así haremos. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo nosotros y escudriñamos más a profundo en el escrito está? Creo que es buena idea. Entonces, busquemos en el escrito está si hay alguno que se haya enojado y a ver si le aplicamos lo que dice Mateo 5:22. En Marcos capítulo 3, verso 1 dice,
Y otra vez entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban si en sábado le sanaría para poder acusarle. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio. Verso 4. Y les dijo, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Verso 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada, sana como la otra. Pregunta, ¿se enojó nuestro Señor Jesús? Yo creo que sí, pero aquí dice, ¿por qué se enojó? Dice, se enojó entristecido. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón. Pregunta, ¿de cuál delito o pecado es culpable Jesús en ese texto? Según el texto, así como está traducido en la Reina Valera, Jesús debió de ser juiciado por enojarse, ¿sí o no? Está claro. ¿Están entendiendo el grave problema en esta Biblia? Pero recuerden lo que dije antes, que escudriñaríamos las Escrituras a fondo. Y leeré en la misma Reina Valera 1960, en Efesios capítulo 4, versos 20, 21, 26 y 27, y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Están escuchando? La verdad que estaba en Jesús, así la estaba enseñando y así fueron enseñados los apóstoles. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Según el apóstol Pablo, el Señor Jesús es el ejemplo a seguir, y una de estas maneras de hacer como Cristo enseñó, y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiso decir Pablo? Fácil, que el enojo no pase a más. Y como cristianos, hay muchas injusticias hoy día que nos causa enojo, pero si vemos un verso antes, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 23, 24, en adelante dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí es donde llegamos a la conclusión de lo que ya habíamos leído, el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, y ahora que sabemos que Jesús se enojó por la dureza del corazón de los líderes judíos, eso es una razón para enojarse, al exponer el error de los que rechazaban cada cosa que Jesús hacía. En conclusión, diré que en esta versión 1960 de la Reina Valera borraron la palabra sin razón. Vamos a ver en la Biblia Buena, Reina Valera Gómez 2010, dice en Mateo 5, verso 22, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare con su hermano, estará en peligro de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo, estará expuesto al infierno de fuego. Jesús se enojó al ver la maldad de su pueblo al cual vino, y era razón suficiente para enojarse. Y una vez más probamos que la Reina Valera 1960 fue mal traducida
intencionalmente. Y al entender mal el Nuevo Testamento, automáticamente se cambia el significado de los textos proféticos del Antiguo Testamento. Y esto ocurre en las denominaciones evangélicas casi en su totalidad, pero es doctrina católica. Veamos una profecía mesiánica en los Salmos. Salmo 69, verso 8 dice: he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi padre, porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuriaban. ¿A quién iban a injuriar? Jehová está diciendo que iban a injuriar a alguien. Vamos a ver. Iban a injuriar al Padre. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento a quién realmente injuriaron. Al injuriar a Cristo, estaban rechazando al Padre Eterno. Y aquí haré una pausa para que vean que esta profecía la cumplieron los líderes de las sectas judías, o sea, los líderes religiosos judíos durante todo el ministerio de Jesús, más aún el día que Jesús fue crucificado. Y vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 27, verso 41. Y dice: de esta manera también, ¿quiénes fueron los que le injuriaban? Número 1, los principales sacerdotes, o sea, los líderes. Encarneciéndole con, ¿qué otra secta había? ¿Qué otra secta judía había? Estaban ahí. Número 2, los escribas. ¿Y quién más estaba ahí? Número 3, los ancianos. Decían, verso 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho. Y aquí haré otra pequeña pausa. ¿Recuerdan qué decía la profecía que leímos? Bueno, la vamos a leer otra vez. Salmo 69, verso 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y las afrentas de los que te injuriaban. ¿Les suena este verso? Yo creo que sí. Vamos a ir al capítulo 2, libro de Juan, capítulo 2, verso 14 y 15 y 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas, verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. ¿Notaron que Jesús hizo lo que decía el Salmo? Verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Ahora creo que sí entienden que la profecía misma decía que el celo por la casa de Jehová lo haría enojar de tristeza, porque allí Jesús se enojó también, sintió ira, pero había una razón. Claro que Dios se enoja por la dureza de nuestros corazones. Él se enoja. Vamos a comprobarlo con el escrito está. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, verso 8 dice: y en Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Como vemos en este verso, su propio pueblo le hizo enojar. Es claro que esta versión Reina Valera 1960 fue copiada de las Biblias católicas. Es por eso que están borradas las palabras que desenmascaran al sistema romano católico y sus intenciones de corromper la Biblia.
y quieren hacer entender a todos que Jesús se enojó sin razón alguna. Pero si eso es verdad, entonces Jesús tendría que ser juiciado de acuerdo a las propias palabras del texto de la Reina Valera en Mateo 5:22. Pero en el Antiguo Testamento Dios se enojó mucho más con las idolatrías que hoy en día la Iglesia Católica Romana tiene como cosa vana. Hasta llaman santos a sus ídolos y a su líder le llaman Santo Padre. Y el mundo le admira y cae a sus pies cada vez que le ven. Pero la palabra de Dios condenó la idolatría y dejó que Israel fuera destruido por estas prácticas que son abominación a Jehová. En Jeremías capítulo 32, verso 36, leo: y vendrán los caldeos que combaten contra esta ciudad y le prenderán fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Conocen en algún lugar hoy en día que se ofrece incienso? Yo creo que sí saben. Dios se enoja con estas prácticas y esta religión ha producido Biblias en las cuales ha contaminado el texto para que parezca que Dios aprueba la idolatría. Y de estas versiones fue copiada la Reina Valera 1960, lastimosamente, donde dan a entender que Jesús, al enojarse, debió haber sido arrestado, juiciado y también iría al infierno. Esto es lo que está dando a entender esta versión de la Biblia. Y leo nuevamente en el Salmo 69, verso 8, y dice: he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi Padre. Así como ven, ellos, los líderes de las diferentes sectas judías, son los que el salmista describió como los hermanos de Jesús. Y continúo en Mateo 27:43, donde dicen ellos, los líderes: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Notaron que uno de los ladrones le injuriaba y repetía lo que ya habían dicho los líderes judíos. Y allí se cumplía esta profecía en su cabalidad. Y ahora veamos un detalle más en la versión Reina Valera Gómez. Mateo capítulo 5, verso 22, y leo en la Biblia Buena: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Como vemos aquí en la Reina Valera 1960, no mantuvo la palabra raca, que estuvo en las Biblias Reinas Valeras por 400 años. Según la Reina Valera 1960, Jesús iría al infierno, porque en la Reina Valera 1960 dice: cualquiera que se enojare con su hermano, y Jesús se enojó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era que en la Reina Valera 1960 le quitaron cualquiera que se enojare con su hermano sin razón. Eso es lo que le quitaron para hacer que el texto diga otra cosa. Otra Biblia también, que es una Biblia corrompida, también es la Biblia Jubilee. Esa Biblia es una Biblia jesuita que fue traducida en tiempos de la Reforma, y con su propia versión ellos empezaron lo que hoy llamamos la Contrarreforma. Y fue en ese tiempo que se interpretaron las profecías para quitarse el ataque de los reformadores, quienes por el estudio de las profecías señalaron a la Iglesia romana como el anticristo del cual habla el Nuevo Testamento. Y los jesuitas inventaron una nueva terminología de las profecías llamada el rapto de la iglesia, y un anticristo futuro que vendrá después del rapto y hará pacto con los judíos, etcétera, etcétera, etcétera.
esto será tema para otro día. El punto principal de lo que venimos diciendo en esta serie es el siguiente: que la versión Reina Valera 1960 es la versión más popular en el idioma español. Y es una Biblia que está súper corrompida y alterada. Es una Biblia que le han quitado, le han agregado, le han borrado, le han sustituido palabras con una sola intención. Y la intención tiene que ver también quién está detrás de esa intención. Y la intención es de que se haga una sola iglesia mundial, porque la Iglesia Católica está tratando de traer a todas las iglesias que ellos les llaman ahora hermanos separados, pero antes les llamaban protestantes, pero ya ahora ya no les llaman protestantes porque ya ahora ya nadie protesta. Todo es una paz entre nosotros, con ellos, el Papa reuniendo a los más grandes líderes de las mega iglesias, y así súbitamente se va haciendo un solo grupo. Y cómo no, si la Biblia la han venido preparando desde hace cientos de años, y luego con la versión Reina Valera fue un ataque directo al escrito está. Esta versión fue copiada de las Biblias católicas. Es por eso que contiene todo este tipo de información que no tiene nada que ver. Ella sola se contradice. Y vamos a abundar más en estos estudios, pero será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.